Noticentro 1, CMI. Buenas noches, comienzan las noticias. Inicialmente les presentamos una síntesis de las 3 noticias más importantes de nuestra emisión de las 9 de la noche. En París, el expresidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Timochenko hablaron sobre los peligros que enfrenta la paz. Coincidieron en que el asesinato de exmilitantes es el mayor riesgo. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. El presidente Duque desautoriza al ministro de Defensa. El mandatario dijo que el gobierno no utiliza la palabra enemigo para referirse a ningún país. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Ganancias récord obtiene Ecopetrol. El presidente de la compañía, Felipe Bayón, reveló que las utilidades ascienden a más de 10 billones de pesos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Vacuna de refuerzo a todos los mayores de 18 años en Estados Unidos, pide laboratorio Pfizer. Moderna pide autorización para vacunar a niños desde los 6 años en Europa. Rusia otra vez con récord de muertes. Hoy fallecieron más de 1.200 personas. Organización Mundial de la Salud pide al mundo prepararse para la falta de jeringas. Inglaterra impone vacuna obligatoria a todos los médicos. Presidente Ortega de Nicaragua califica a opositores como hijos de perra. La Cámara chilena aprueba juicio al presidente Piñera. El Senado lo absolvería. Nueva caravana de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Sigue huelga nacional en Bolivia. 125 detenidos. Original discurso de ministro ante la cumbre de medio ambiente. Con el agua a las rodillas. General Electric se convierte en 3 compañías: energía, salud y aviación. Comité del Congreso cita investigación a asesores del expresidente Trump por toma del Capitolio. Se casa Malala, Nobel de Paz. En Pregunta Yamid, habla el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera sobre empleo y salarios. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La farmacéutica Pfizer anunció que está buscando que Estados Unidos autorice el uso de emergencia de la tercera dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 para todas las personas de 18 años en adelante. A través de este documento, la compañía estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech le solicitaron a la FDA que autorice el uso de emergencia de una dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 para las personas mayores de 18 años. Las empresas dijeron que la solicitud se basa en los resultados de un ensayo de fase 3 que incluyó a más de 10.000 participantes. En ese ensayo se comprobó que las dosis de refuerzo eran seguras y tenían una eficacia del 95% contra el virus sintomático en comparación con el esquema de 2 dosis de la vacuna en el periodo en el que la variante Delta era la dominante. El pedido de las farmacéuticas surge en medio de temores de que se propague más el coronavirus en la época de fiestas de diciembre. Y por su parte, la farmacéutica estadounidense Moderna solicitó a la Unión Europea que autorice su vacuna para niños de 6 a 11 años con la mitad de la dosis que se aplica en los adultos. La biotecnológica estadounidense Moderna anunció que ha solicitado a la Agencia Europea de Medicamentos que autorice el uso de su vacuna contra el COVID-19 para niños de 6 a 11 años con dosis más bajas que la de los adultos. En un comunicado, Moderna dijo que ha solicitado una variación para la autorización de comercialización condicional que tiene su vacuna en la Unión Europea para incluir una pauta de 2 dosis de 50 microgramos para niños en esa franja de edad. La firma con sede en Boston ha hecho la petición basándose en unos resultados publicados a finales de octubre del estudio clínico de su vacuna en pacientes pediátricos llamado KidCov, que arrojaron datos prometedores en el rango de 6 a 11 años, indicando que la eficacia de la vacuna fue del 80% 2 semanas después de la primera dosis. Pese a los rígidos controles ordenados por el gobierno de Vladimir Putin, Rusia registró un nuevo récord diario de muertes por COVID-19. Rusia registró otro récord de muertes por COVID-19 con 1.211 fallecimientos en las últimas 24 horas, pese a los 7 días no laborales que los ciudadanos disfrutaron la semana pasada por orden del presidente del país, Vladimir Putin, para tratar de frenar el avance de la pandemia.
Según el Centro Operativo de Lucha contra el Coronavirus, la mayoría de las muertes se produjo en Moscú con 95, seguida de San Petersburgo con 88 y la región de Moscú con 62. В России завершились нерабочие дни, объявленные президентом. В 5 субъектах Российской Федерации такой режим продлен. Региональные власти принимали решения с учетом рекомендаций санитарных врачей и эпидемиологической обстановки на их территории. Hasta el momento, la nación, que fue pionera a la hora de registrar su propia vacuna contra el coronavirus, solamente ha registrado 57.256.747 ciudadanos que han recibido la pauta completa de la vacunación, lo que sitúa la inmunidad colectiva en el 48% del 80% al que aspira el gobierno ruso. Las autoridades rusas atribuyen el fuerte aumento de nuevos contagios y de muertes a la agresividad de la variante Delta, la falta del cumplimiento estricto de las reglas sanitarias por parte de muchos rusos y sobre todo a la baja tasa de vacunación en el país. La Organización Mundial de la Salud alertó a los gobiernos del planeta a que se preparen para enfrentar una escasez de jeringas en 2022, algo que impactará no solo la vacunación contra el COVID-19, sino los demás tratamientos que requieran inyecciones. A medida de que el suministro de vacunas de COVID-19 está mejorando, el suministro de jeringas de inmunización debería seguir al ritmo. Pero hoy la OMS expresó su preocupación por un posible déficit de 1 a 2 mil millones de jeringas de inmunización en 2022. A shortage of syringes is unfortunately a real possibility, and here's some more numbers. With the global manufacturing capacity of around 6 billion per year for immunization syringes, it's pretty clear that a deficit in 2022 of over $1 billion could happen if we continue with business as usual. Esto conduciría a problemas graves como la ralentización de los esfuerzos de inmunización de vacunas de rutina. One serious result of a shortage could be delays in routine immunizations and other healthcare services. And so here we're talking about the injections that we give as part of normal healthcare. Now, it could have a public health impact for years to come if we have a generation of children who don't receive their childhood vaccinations. El organismo asegura que las autoridades sanitarias de cada país deben planificar sus necesidades con mucha anticipación para evitar el acaparamiento, las compras de pánico y el tipo de situación que se observó al principio de la pandemia con la falta de equipo de protección personal. Alemania reconoció que ha llegado la cuarta ola de COVID-19 a su territorio tras confirmar un nuevo récord de contagios. Hay muchas causas detrás de la cuarta ola del coronavirus en Alemania. El porcentaje de personas no vacunadas sigue siendo demasiado alto y si se infectan, inmediatamente enferman gravemente. Pero el virus también se está propagando entre los vacunados, según expertos epidemiólogos alemanes. En solo las últimas 24 horas, el coronavirus dejó más de 21.923 nuevos contagios, mientras la tasa de incidencia acumulada en los últimos 7 días, que mide el número de nuevos casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, llegó a 213, número que representa un récord desde el inicio de la pandemia y el doble de la semana pasada. Sin embargo, los gobiernos regionales y el gobierno nacional acordaron guiarse por la tasa de hospitalización, es decir, por el número de infectados hospitalizados y ya no por la incidencia de contagios. A nivel nacional, las hospitalizaciones están descendiendo ligeramente desde hace unos días, pero los hospitales podrían tener que posponer operaciones y limitar su operatividad porque no hay ni siquiera 3.000 camas libres de las disponibles en todo el país. Mientras esto pasa, en Alemania, Inglaterra impuso la vacunación obligatoria para todo el personal médico. El ministro de Salud británico, Sajid Javid, anunció que el personal público de salud que se desempeña en primera línea deberá vacunarse contra el coronavirus antes del 1 de abril del próximo año como requisito fundamental para continuar en sus puestos de trabajo. I have concluded that all those working in the NHS and social care will have to be vaccinated. We must avoid preventable harm and protect patients in the NHS, protect colleagues in the NHS, and, of course, protect the NHS itself. Javid dijo que habría exenciones para las vacunas solo en 2 casos. There will be 2 key exemptions. One for those who don't have face-to-face contact with patients, and the second for those that are medically exempt. En el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra hay más de 103.000 empleados que continúan sin vacunas, junto a otros 105.000 trabajadores de atención a domiciliaria. La medida también se aplicará al personal auxiliar como porteros o recepcionistas que pueden tener contacto con los pacientes pero que no están directamente involucrados en su atención.
Por su parte, Grecia registró hoy una cifra récord de contagiados y anunció que los hospitales han comenzado a saturarse. El riesgo de vivir la crisis hospitalaria de hace un año es inminente en Grecia, donde desde la semana pasada el número de contagios no ha dejado de aumentar y pasó de 3.600 nuevos contagios el 29 de octubre a 6.150 una semana después. Y hoy registró un nuevo récord con 8.613 nuevos casos de coronavirus en 24 horas. Además, según los números oficiales, murieron 45 personas. El gobierno anunció que el pasaporte sanitario que muestra que el portador está totalmente vacunado es obligatorio también en restaurantes y cafés al aire libre y no solo en lugares cerrados. Ante este aumento de contagios, los expertos consideran necesario obligar también a las personas vacunadas a someterse a pruebas de COVID-19, pues nuevos estudios parten de la base de que la efectividad de las vacunas empieza a decaer a los 4 meses de la última inoculación. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, impuso como condición tener la tercera dosis contra el COVID-19 para que los ciudadanos puedan acceder al pasaporte sanitario que les permitirá ingresar a lugares y eventos públicos. El nuevo repunte de la pandemia del coronavirus comienza a preocupar en Europa. En Francia, el aumento de hospitalizaciones es una señal de alerta, por lo que el presidente Emmanuel Macron anunció que los mayores de 65 años y las personas vulnerables deberán recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 como requisito indispensable para renovar el pase sanitario, un código QR que permite entrar a lugares públicos a quienes tengan la pauta completa de vacunación. La campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. Si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination, de votre médecin ou de votre pharmacien. La medida entrará en vigor el próximo 15 de diciembre y vendrá asimismo acompañada de otra campaña de refuerzos para las personas entre 50 y 64 años. Il est possible de faire ce rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Con un 76% de la población con al menos una dosis, Francia es el sexto estado de la Unión Europea con un mayor porcentaje de habitantes vacunados. Y en la última semana la tasa de incidencia aumentó en un 40%, justo antes de los nuevos anuncios del gobierno. El gobierno de Singapur anunció que no dará más tratamiento gratuito a quienes no se hayan vacunado contra el COVID. El gobierno de Singapur ya no pagará las facturas médicas de COVID-19 para las personas no vacunadas por elección. Actualmente el gobierno cubre todos los costos médicos de coronavirus para todos los habitantes del país, así como para los residentes permanentes y los titulares de visas a largo plazo, a menos de que den positivo poco después de regresar a casa desde el extranjero. Sin embargo, a partir del 8 de diciembre, el gobierno dijo que comenzará a cobrar los pacientes que no estén vacunados por elección. Por su parte, el gobierno seguirá cubriendo los gastos médicos de las personas que ingresen a los hospitales por COVID-19 y que hayan sido vacunadas contra el virus. A pesar de los altos niveles de vacunación, Singapur experimentó un aumento de infecciones por coronavirus en septiembre, lo que llevó al gobierno a reimponer estrictas restricciones sociales y a retrasar los planes de reapertura. Horas después de que las autoridades electorales lo dieran como ganador en las polémicas elecciones, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió con insultos contra la oposición y los gobiernos extranjeros que no reconocen su victoria. En las últimas elecciones en Nicaragua se vislumbra un horizonte de represión, aislamiento y crisis económica tras la atornillada en el poder de Daniel Ortega, tras unas elecciones que siguen generando rechazo a nivel internacional, como la del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Rechazamos los resultados de las elecciones ilegítimas en Nicaragua. Insto a los países de la OEA a responder a esta clara violación de la Carta Democrática durante su asamblea. Y en medio de los serios cuestionamientos a su legitimidad, el presidente Daniel Ortega insultó a los 7 aspirantes presidenciales de la oposición detenidos bajo cargos de traición a la patria y a los que evitó enfrentarse en las elecciones generales. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos,
porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. Los comicios en los que Ortega garantizó su cuarto mandato consecutivo estuvieron marcados por la ausencia de candidatos de la oposición y una fuerte abstención. La Cámara de Diputados de Chile dio luz verde al juicio político contra el presidente Sebastián Piñera por las presuntas actuaciones que lo llevaron a ser mencionado en la investigación periodística conocida como los papeles de Pandora. El proceso se desarrollará en el Senado, donde algunos prevén que el mandatario será indultado. La Cámara de Diputados de Chile aprobó realizar un juicio político para destituir al presidente del país, Sebastián Piñera, por supuestas irregularidades en la venta de un polémico proyecto minero. Tras una maratónica sesión parlamentaria de casi 24 horas, los diputados resolvieron por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones que la acusación constitucional avance al Senado, el órgano que se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado en la investigación por los Pandora Papers. Esta fue una de las sesiones más singulares que ha vivido la Cámara Baja chilena en décadas, ya que el congresista Jaime Naranjo dio un discurso de más de 15 horas para permitir que el parlamentario Giorgio Jackson finalizara su cuarentena y pudiera acudir a votar. Nosotros, desde que presentamos la acusación constitucional, actuamos con la absoluta convicción de que la íbamos a aprobar, porque estaban todas las fuerzas de oposición unidas para enfrentar y abordar esta situación. Piñera continuará con sus funciones, pero queda inhabilitado para salir del país sin autorización del Parlamento. Ahora el proceso deberá pasar al Senado, que será el encargado de juzgar al mandatario. La Cámara Alta deberá discutirlo entre este viernes 12 de noviembre y el lunes 15. No obstante, allí se requiere de 29 votos mínimos para avanzar con la acusación. Líderes de la caravana de cientos de migrantes centroamericanos que avanza por México anunciaron hoy que cambiarán de rumbo. Su nuevo destino será Estados Unidos. Tras denunciar persecución y acoso por parte del gobierno mexicano, el director de la organización Pueblos Sin Fronteras aseguró que la caravana de migrantes que buscaba llegar a la Ciudad de México con el fin de encontrar una respuesta a su situación migratoria, cambió su ruta hacia Estados Unidos. Nos han perseguido, nos han torturado, nos han golpeado, nos han engañado y ahora no vamos a la Ciudad de México, ahora vamos a la frontera norte. Vamos a Sonora. Además afirman que en 10 días intentarán organizar otra caravana que llegará al estado de Veracruz para unirse al grupo que viene caminando por el estado de Oaxaca. Las relaciones entre el gobierno y la caravana se deterioraron después de que un grupo de migrantes agredió con palos y piedras a agentes de la Guardia Nacional e hirió a 5 elementos de este grupo. Se cumple el segundo día de la huelga general en Bolivia. Mientras el país sigue bloqueado, las autoridades confirmaron la captura de 125 manifestantes. La violencia continúa en el segundo día de paro nacional en Bolivia. Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran escenas de represión por parte de oficiales policiales y simpatizantes del oficialismo en distintas partes del país, como Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Oruro. La policía ha detenido al menos 125 personas en la primera jornada del paro, convocado por la oposición en todo el país, quienes han bloqueado varios puntos. El viceministro de Régimen Interior y Policial, Nelson Cox, precisó que los arrestos se realizaron en 9 departamentos por estado de ebriedad o portar palos y petardos, con los que se han provocado enfrentamientos con los agentes. Santa Cruz y Cochabamba han sido 2 de las regiones donde más se han vivido los distintos acontecimientos de la jornada, llegando a notificar entre ambos casi 90 bloqueos. Climate Action Tracker, una organización que hace seguimiento al calentamiento global, denunció hoy que el planeta está a punto de enfrentar un devastador aumento de temperatura de al menos 2,4 grados Celsius. Los nuevos compromisos de lucha contra el cambio climático anunciados en la COP26 de Glasgow apenas modifican la trayectoria actual y el mundo se dirige a un aumento de la temperatura catastrófico, según lo advirtió la ONU. Una alerta que se suma a la estimación de Climate Action Tracker, una plataforma independiente que desde 2009 mide las emisiones de gases de efecto invernadero y que en su más reciente informe asegura que el planeta se dirige al menos a un alza de las temperaturas de 2,4 grados centígrados al final de siglo respecto a los valores preindustriales, lejos del máximo de 2 grados recogido en el Acuerdo de París y más aún del límite de 1,5 grados al cual aspira la ONU.
The Climate Action Tracker has really prepared a fairly monumental analysis for these final days of Glasgow, and we found that there's a massive credibility, action and commitment gap with the warming that countries' current pledges for 2030 are taking us towards of 2.4 degrees. El estudio añade que con las políticas actuales, no con las propuestas aún por materializarse, el aumento a final de siglo es aún mayor y llegará a 2,7 grados, mientras que si se cumplen todas las promesas y compromisos de cero emisiones netas hacia 2050, se podría llegar a un aumento de 1,8 grados a final de siglo, una estimación que está lejos de ser una noticia positiva. El ministro de Exteriores de Tuvalu, una isla en Oceanía, dio de una manera muy particular su discurso en la Cumbre Mundial del Clima, la COP26, para hacer énfasis en el riesgo que enfrenta su país de ser borrado del mapa por el aumento del nivel del mar. Con el agua hasta las rodillas, la denuncia del ministro de Asuntos Exteriores de Tuvalu, Simon Kofe, se ha convertido en una potente imagen de la urgencia de la lucha contra el cambio climático. Kofe instó a los líderes reunidos en la Cumbre del Clima COP26 en Glasgow en un video grabado en el archipiélago del Pacífico Sur, en una playa sumergida en su país a causa de la crisis climática. In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Kofe solicitó a los mandatarios a tomar medidas para reducir a cero las emisiones contaminantes para el 2050, con el fin de frenar el calentamiento global y evitar la desaparición de países insulares por el aumento del nivel del mar. Más de 4.000 migrantes están agolpados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde la tensión aumenta con el pasar de las horas. El gobierno polaco militarizó la zona con más de 12.000 efectivos. Las relaciones entre Polonia y Bielorrusia se encuentran en su punto más bajo después de que Varsovia volvió a acusar al gobierno de Alexander Lukashenko de facilitar la afluencia de migrantes hacia la frontera entre estas dos naciones como represalia por las sanciones que ha recibido por parte de la Unión Europea por sus acciones antidemocráticas. Situación que hoy tiene a cerca de 4.000 migrantes, principalmente kurdos, a las puertas orientales del bloque comunitario en una especie de campamento improvisado, soportando bajísimas temperaturas y frente a una alambrada donde fue desplegado un importante dispositivo militar polaco para cortarles el paso. El presidente Lukashenko, un aliado muy cercano de Rusia, aseguró que su país no se arrodillará ante la Unión Europea, aunque también garantizó que no busca pelea, mientras desde Polonia señalaron al presidente Vladimir Putin de orquestar este importante movimiento de migrantes que intenta entrar ilegalmente a Europa. Lo cierto es que al ser expulsados masivamente de Polonia y con Bielorrusia rechazando su reingreso, los migrantes se encuentran varados en los fríos bosques polacos y ya varios han muerto de hipotermia. El volcán Cumbre Vieja en la isla La Palma sigue emitiendo lava. La colada sur llegó a la playa Los Guirres. Dos de las bocas de este volcán siguen activas, expulsando lava, gases y ceniza. Las autoridades manifestaron que no está claro si la reciente corriente de lava que llegó a la playa creará un nuevo delta y si se unirá al ya existente. El gigantesco conglomerado General Electric anunció hoy que se dividirá en 3 nuevas compañías, una dedicada a la energía, otra a la salud y otra a la aviación. El histórico conglomerado industrial estadounidense General Electric ha iniciado el proceso para dividirse en 3 empresas. Por un lado, una división de salud denominada GE Healthcare, que será la primera en separarse y que sacará la bolsa en el año 2023. La segunda compañía será la que salga de agrupar sus divisiones de energías renovables, energías basadas en combustibles fósiles y la división digital. Todo esto lo va a agrupar en otra sociedad que pretende sacar al mercado en 2024. Las actividades de aviación conformarán la tercera entidad y será ahí donde la empresa se concentre a partir de ahora. La intención de la compañía con esta decisión es que cada uno de estos negocios por separado pueda gestionarse de manera más eficiente y permita aumentar su crecimiento a largo plazo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene la intención de aprobar el colosal plan de inversión social del presidente Joe Biden durante la semana del 15 de noviembre. Así lo aseguró la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.
Tras semanas de discusiones sobre sus planes económicos y después de una semana especialmente dura en un momento en el que el presidente Joe Biden ha perdido gran parte de su popularidad, los monumentales paquetes de $3 billones del mandatario que definirán el cambio de Estados Unidos ya han sido aprobados en parte y se espera que su votación final se produzca en la semana del 15 de noviembre, según lo aseguró la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. That is our plan, to pass the bill the week of November 15th, as is indicated in our statements that were made at the time of passing the infrastructure bill, and we're very proud of that. El proyecto de asistencia social Build Back Better es un plan masivo que abordará el cambio climático, brindará ayuda a las familias, expandirá el acceso a la atención médica y reforzará el compromiso de Biden de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos para 2030. Una promesa hecha por el mandatario durante la conferencia climática de la ONU que se lleva a cabo en Glasgow, Escocia. La comisión que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos ocurrido el 6 de enero de este año citó a 6 importantes asesores de primer nivel del expresidente Donald Trump que estuvieron involucrados en los intentos del exmandatario por revertir su derrota en las elecciones de 2020. Asegurando que ayudaron a amplificar la desinformación en los días previos al asalto y acusados de conspirar para revertir la derrota de Donald Trump en las presidenciales de 2020, los legisladores que investigan el ataque mortal del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos decidieron citar a varios ayudantes de primer nivel del expresidente, quienes habrían participado en una sala de estrategias antes del asalto y dilucidaron cómo suspender la certificación del triunfo electoral de Biden. La comisión llamó a Bill Stephen, jefe de la campaña de reelección de Trump, a Jason Miller, alto asesor de la campaña, a Angela McCallum, asistente ejecutiva nacional de la campaña, John Eastman, un abogado que asesoró al exmandatario, Michael Flynn, un asesor de seguridad nacional de Trump, y Bernard Kerik, quien según el panel pagó por las habitaciones del hotel que se usaron como centros de mando de cara a los sucesos del 6 de enero. El precio del Bitcoin alcanzó un nuevo récord, superó los $68,000 en medio de la racha alcista que está beneficiando a todo ese sector de las criptomonedas. El mercado de activos digitales ya se ha cuadruplicado desde finales del 2020. Hasta la fecha, el Bitcoin ha ganado más de 130%. Claro que esta criptomoneda no es la única cuyo valor está creciendo. Ethereum, por ejemplo, ha aumentado 540% en lo que va del año y ya alcanza así un precio superior a los $4,800. Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz y activista pakistaní de derechos humanos, se casó. La joven de 24 años se casó con Asher Malik, un director de operaciones de la Junta de Cricket de Pakistán. Malala fue brutalmente atacada por los talibán cuando ella tenía 15 años por defender el derecho de las niñas a la educación. Esto le valió ser ganadora en 2014 del Premio Nobel de la Paz. En ese momento, la persona más joven de la historia en recibir dicho premio. Mucha atención, la justicia panameña acaba de absolver al expresidente Ricardo Martinelli por el llamado caso de las chuzadas. Las 3 juezas que dirigían el proceso consideraron de forma unánime que no se presentaron pruebas que acreditaran que Martinelli ordenó los seguimientos ilegales realizados a más de 150 personas entre empresarios, periodistas y políticos. Esto fue entre 2012 y 2014 y se hizo desde el edificio del Consejo de Seguridad Nacional. La sentencia no es apelable. Quiero darle gracias. Muy buenas noches. Colombia logró recuperar entre junio y septiembre 1 millón de empleos que se perdieron, de los que se perdieron durante la pandemia. La revelación la hizo hoy el gerente general del Banco de la República, el doctor Leonardo Villar. Simultáneamente, el señor ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reveló en la ciudad de Cali que para el próximo 26 de noviembre será convocada la concertación para buscar un acuerdo sobre el reajuste de salarios para el año próximo. Y él es el doctor Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, nuestro invitado esta noche. A ver, ministro, muy buenas las cifras que divulgó hoy el Banco de la República sobre la manera como se ha ido recuperando el
el empleo en Colombia. ¿Usted cree que a fin de año lograremos estar en los niveles en que estábamos antes de la pandemia? Yamil, muy buenas noches. Un cordial saludo para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Efectivamente, las cifras nos están demostrando que todas las medidas del gobierno nacional van por buen camino. Efectivamente, nosotros estamos a puertas de tener los mismos números que teníamos antes de la pandemia, inclusive octubre, noviembre del año 2019, lo cual nos permite decir hoy con entusiasmo que vamos por buen camino, Yamil. Voy a colocar unas cifras para efectos de enriquecer estos anuncios. Si nosotros miramos solamente el empleo formal, en octubre, noviembre del año 2019, teníamos afiliados en el programa PILA 10.050.000 personas. Hoy, o fecha de hoy, tenemos en el programa PILA el reporte, y nos falta más, tenemos 9.957.000. Esto significa que en el mejor momento del empleo, con una tasa de desempleo de un dígito, nosotros estamos llegando hoy en el empleo formal nos faltarían 100.000 puestos de trabajo formales, porque viene también la otra parte de las personas independientes y personas informales. Entonces, esos son los reportes y coinciden con los del Banco de la República en el sentido de que vamos muy bien, por buen camino, llegando a esos niveles antes de la pandemia. Evidentemente, ministro, la cifra del DANE correspondiente a septiembre de este año ubicó el desempleo en 12.1, lo cual indicaría que para diciembre podemos ya estar pensando, anhelando en que haya un solo dígito de desempleo, ¿no cree? Sí, es cierto. Bueno, no sé si estemos cerca en diciembre, pero vamos a llegar muy cercanos. Vamos a ver estos esfuerzos de reactivación económica segura, todos los eventos masivos se están dando, o sea, todo lo que tiene que ver con actividades artísticas, culturales, deportivas, prácticamente masivos, y por eso ya se está hablando de la obligatoriedad del certificado de vacunación. Y otros datos para efectos de esto, nosotros creemos, repito, el dígito 9.8 en noviembre del 2019, hoy 12.1, estamos muy cerca. Lo siguiente, hemos venido trabajando y usted me ha ayudado a divulgar, Yamit, todo el impulso que estamos dando al subsidio al desempleo del 25% a los jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Nosotros el reporte que entregamos en julio y agosto era de 77.000 personas. Abrimos la convocatoria para el 19 de noviembre hasta el 26 de noviembre para reseccionar las solicitudes, y creemos en lo que hemos venido mirando, que vamos a superar más de 100.000 subsidios. Esto significa que el empleo joven se está enriqueciendo. Entonces yo creo que la cifra de un dígito estamos muy cerca. Repito, no sé si será este año o a comienzos del otro, pero vamos a estar muy cerca con todos los incentivos al mercado laboral. Ahora, señor ministro, la inflación está en 4.9, superando la misma techo que fijó el Banco de la República. Usted acaba de convocar mesa de concertación. ¿Cómo será? ¿Cómo cree usted que será la negociación este año, ministro? Bueno, nos toca ya empezar a hablar con los diferentes actores del mercado laboral, o sea, los empleadores por un lado, los trabajadores por el otro lado, y estoy tratando de que se inicien las conversaciones el 26 de noviembre para efectos de todos los tiempos que hay que hacer. Y en ese sentido, pues toca ya prácticamente terminando el mes de noviembre y obviamente todo el mes de diciembre para lograr todas las conversaciones, a ver cómo está la situación. Efectivamente, los números están ahí, una inflación esperada cercana al 5%, una productividad arriba del 7-8%,
De igual manera, se tiene que calcular, y eso nos lo tienen que dar los técnicos, cuál ha sido la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, y con base en todas esas fórmulas se logrará un acuerdo. Los empleadores harán su propuesta, los trabajadores harán su propuesta, y el gobierno buscará una mediación para que logremos un acuerdo final terminado el año 2021. El año pasado, señor ministro, no se logró un acuerdo y el salario fue reajustado por decreto. ¿Usted aspira a llegar este año a un acuerdo? Ajá. Sí, el gobierno nacional, y es la instrucción del señor presidente de la República, de lograr un acuerdo. Por eso hay que iniciar conversaciones, empezar a hablar y mirar las posibilidades, mirar cómo termina la economía este año, cómo se vislumbra el próximo año. Y repito, lo más importante en este caso es mirar las condiciones de los trabajadores para todos los elementos de discusión. Entonces, vamos a ver, hacemos todo el esfuerzo, vamos a mirar las propuestas de los dos sectores para buscar un punto intermediario. Pero yo creo que sí es posible lograr un acuerdo en este momento. Con una inflación que ya está sobre el 5%, ministro, y con una buena productividad, el punto tradicional, estaríamos hablando de un eventual comienzo de negociación sobre una base de un aumento del 7-8%. Yamí, no me atrevo a dar cifras porque hace parte de las discusiones, entonces cualquier cosa que yo diga, como dicen algunos abogados, será utilizado en mi contra. Entonces prefiero que se inicien las conversaciones y que los dos extremos se logre un centro y vamos a poder avanzar y entregar todos los elementos de discusión, que los expertos nos digan cómo ha sido el mercado laboral, cómo vislumbra, cómo está la productividad del otro año, cómo sería la inflación esperada para el año 2022. Yo creo que podemos avanzar. Por eso dar un número hoy sería un poco desacertado por parte nuestra. Señor ministro, mi pregunta final. La mujer en general fue la más afectada en Colombia por la situación de desempleo, por el golpe de la pandemia. Y también los jóvenes sufrieron mucho y sufren desempleo. ¿De qué estamos hablando en este momento, señor ministro, sobre recuperación de empleo para la mujer y para los jóvenes? Bueno, digamos la cifra la estamos mirando en estos momentos, pero creería que se ha venido recuperando muy fuerte sobre todo el tema de jóvenes, con más del 30% es jóvenes, las mujeres igual, con un 17-20%, y yo creo que con la política del gobierno nacional se está logrando este tema. O sea, vamos avanzando y esas brechas empiezan a romperse y a disminuirse. Pues bueno, ministro, que tenga usted mucha suerte en los días que faltan para terminar el año, que haya un acuerdo sobre concertación del salario y que siga creciendo el empleo, ministro. Gracias, Yamí. Un cordial saludo para todos los televidentes y seguimos con todo el optimismo para lograr los mejores resultados para el país. Muy amable, ministro, doctor Ángel Custodio Cabrera. Y a ustedes, televidentes, también gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Asesinato de excombatientes, amenaza para la paz, dicen Santos y Timochenko en encuentro en París. Afirman que en estos 5 años del acuerdo de paz se han evitado miles de muertes. Joaquín Gómez, ex líder de las FARC, denuncia exterminio de reincorporados. Capturan a ex militante de la Teófilo Forero en Argentina. Otra masacre. 3 asesinatos en el retorno Guaviare. El presidente desautoriza a Mindefensa por declaración sobre Irán. Cargos contra militantes de primera línea. Fiscalía los acusa de terrorismo. Gustavo Petro dice que no reconocería elecciones en Nicaragua. Ganancias récord de Ecopetrol. Más de 10 billones de pesos en el acumulado. Economía crecerá más del 8.5%, prevé ministro de Hacienda. Dramática situación de hacinamiento en unidades de reacción inmediata URIS. Zambra en el Consejo de Bogotá por aplicación de ley de bancadas en votación del POT.
Reclamo de los mamos de la Sierra Nevada en Plaza de Bolívar, en Bogotá. Cae en Cali violador en serie que tenía secuestrada a una niña. Venezolanos serán incluidos en el Sisbén. 1 millón de más empleos se han recuperado desde junio, informa Banco de la República. Cosecha cafetera ascenderá a más de 12 billones de pesos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El asesinato de desmovilizados es el mayor riesgo para el proceso de paz. Coincidieron hoy en denunciar el expresidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, en un conversatorio que sostuvieron en Francia, a instancias del Instituto de Ciencias Políticas de París. Un positivo balance sobre el proceso de paz que cumple 5 años este 24 de noviembre expresaron Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, y Rodrigo Londoño, excomandante máximo de la guerrilla de las FARC. Dijeron que el principal obstáculo, no obstante, es el asesinato de cerca de 300 excombatientes firmantes del acuerdo. Es la falta de garantías de seguridad que ha conducido a que se aproximen a 300 los combatientes asesinados, así como al desaparecimiento o la desaparición de una cifra considerable de firmantes de paz. Pero Santos celebró que el gobierno Duque esté implementando el acuerdo de paz. El gobierno actual, que no ha sido especialmente amigo del proceso, últimamente ha estado muy proactivo, prometiendo que va a implementar y, como decimos popularmente, sacando pecho de lo que ha hecho. Eso para mí es una gran noticia, porque quiere decir que ya estamos recogiendo casi una unanimidad para que la implementación que falta mucho, se pueda desarrollar sin mayores obstáculos. Y hablaron de la dureza de las cifras que dejó la guerra durante 5 décadas en Colombia. La guerra en Colombia ha dejado 262.197 muertos. De ese total de víctimas fatales, 215.005 eran civiles y 46.813 eran combatientes. Detener ese desangre resulta por sí solo un mérito indiscutible del acuerdo de paz de 2016. Hay mucha polarización en el país. Todavía, después de 50 años de conflicto, hay mucho odio, mucha sed de venganza. Pero eso requiere tiempo para ir sanando las heridas. Consideran Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño que la paz es irreversible en el país, pero que hay que afinarla día a día desde el interior de cada hogar. Precisamente en entrevista con Noticentro 1CMI, el excomandante del bloque sur de la extinta guerrilla de las FARC, Joaquín Gómez, denunció lo que denominó un exterminio de los excombatientes que se acogieron al proceso de paz hace 5 años. Desde un espacio territorial de capacitación y reincorporación en el departamento de La Guajira, el ex jefe guerrillero Joaquín Gómez, quien hizo parte del exsecretariado de las ex-FARC, denunció que la inseguridad en los territorios ha incrementado de tal forma que se está presentando un exterminio de los reincorporados. Lo que empaña lo poco que ha hecho el presidente Duque es precisamente la inseguridad de nuestras gentes. ¿Cómo nos están exterminando bajo un espeso manto de impunidad? Dice que el actual gobierno no ha dado cumplimiento y seguimiento a lo acordado hace 5 años en el acuerdo de paz firmado entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC. La mayoría de lo acordado no se ha cumplido. El gobierno del presidente Duque está utilizando el sistema de simulación consistente en hacer que hace, decir que hace y no hacer. Dice que tampoco hay cumplimiento en la amnistía para los guerrilleros que permanecen privados de la libertad. Por petición de la justicia colombiana fue capturado en Argentina alias Camilo, un guerrillero extranjero que hizo parte de la columna Teófilo Forero y que está implicado en múltiples crímenes en Colombia. Con una circular roja de Interpol, la Policía Federal Argentina capturó a Facundo Morales, el argentino que hizo parte de las FARC. Participó en varios secuestros. Era una de las personas de mayor confianza de Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa, quien está refugiado para realizar las actividades terroristas y de narcotráfico en Venezuela.
También lo señalan como promotor de acciones de vandalismo en varios países de América Latina. En Bolivia resultó herido por manipulación de explosivos. Y duró varios meses hospitalizado. Esta persona luego fue puesta en libertad y pasó a Argentina. En un gran trabajo con la Policía Federal es capturado uno de los delincuentes más buscados del Huila y del Caquetá. Colombia enviará a Buenos Aires todos los documentos necesarios para que alias el argentino sea extraditado. Las autoridades en el departamento del Guaviare investigan el asesinato de 3 personas ocurrido hace pocas horas. Según el ejército, los hechos ocurrieron en la vereda La Paz del municipio de El Retorno, hasta donde habrían llegado hombres de las disidencias para cometer el crimen. Las autoridades creen que el múltiple asesinato estaría relacionado con temas de narcotráfico. La disidencia de las FARC en el oriente de Colombia se refirió a la posible liberación del coronel del ejército Pedro Pérez Arciniega, secuestrado en abril. Alias Antonio Medina aparece en un video en el que manifiesta que el oficial secuestrado está en buena condición de salud, según él, y asegura que el grupo armado está buscando los medios para liberarlo. El presidente Iván Duque desautorizó esta noche desde Israel a su ministro de Defensa, Diego Molano, quien afirmó que Irán es enemigo de Colombia. El jefe de Estado aseguró que su gobierno no utiliza la palabra enemigo para referirse a ningún país. Informe desde Israel del enviado especial de Noticentro 1, CMI, Carlos Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente Iván Duque concluyó esta noche su visita de Estado a Israel con una clara desautorización a su ministro de Defensa, Diego Molano, quien horas antes había dicho aquí en Israel que Irán es un enemigo de Colombia. Contrario a esto, el presidente Iván Duque aseguró que Colombia no utiliza la expresión enemigo contra ningún país con el cual tiene relaciones diplomáticas y puso así fin a la polémica que desataron las declaraciones del ministro Molano. Yo sobre esto quiero poner las cosas punto por punto. Primero, Colombia no usa la palabra enemigos para referirse a ningún país. Nosotros no usamos la palabra enemigo para hablar de ninguna nación. Nuestra nación es una nación respetuosa del derecho internacional y nuestras posturas siempre han sido en el marco del derecho internacional. Colombia tiene relaciones diplomáticas con Irán, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos diferencias en temas puntuales con Irán. Y por eso, a la pregunta sobre el tema de la presencia de Colombia en la Agencia Internacional de Energía Atómica, Colombia hace parte, por primera vez en 14 años, del cuerpo directivo de gobernanza. Y Colombia respalda el trabajo que vienen haciendo los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con Alemania para exigir que en Irán no haya desarrollos de armamento nuclear, ni enriquecimiento de uranio, ni proliferación de arsenales nucleares. Lo hacemos porque Colombia respeta el Tratado de No Proliferación y siempre levantaremos nuestra voz en cualquiera de las instancias internacionales en contra de la proliferación de armas nucleares. Y frente a Hezbollah. Hezbollah es para nosotros un grupo terrorista. El presidente Duque calificó como un éxito su visita de 9 días a varios países de Europa y de Asia, comenzando por Escocia, siguió en Francia, luego en los Emiratos Árabes Unidos y ahora en Israel, donde dijo que había obtenido en todo su recorrido promesas de inversión por más de $3.000 millones en los próximos meses para Colombia. Yo creo que las expectativas se cumplieron y lo que nos faltó fue tiempo a los funcionarios del gobierno para seguir adelantando más procesos. Obviamente sabemos que esas son visitas cortas porque estamos cumpliendo una agenda, tenemos rápidamente que regresar al país y seguir avanzando en las metas de nuestro gobierno, pero yo creo que lo que más hemos visto es que se crearon vínculos entre los empresarios de Israel y los empresarios de Colombia que muy pronto se van a traducir en más y mejores noticias en términos de inversión y exportaciones. El presidente Iván Duque está volando a esta hora de regreso a Colombia, donde llegará mañana en la madrugada, y dijo que su propósito es continuar trabajando por la vacunación masiva y la reactivación segura de Colombia. Con Carlos Ruiz, desde Tel Aviv, Noticentro 1, CMI. Buenas noches.
Buenas noches, Carlos. La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición hacia Estados Unidos de Leyson Jiménez Mosquera, alias Pale, presunto integrante del ELN requerido por narcotráfico. Jiménez Mosquera es señalado de ser integrante del Frente Ernesto Che Guevara del ELN. Es requerido por una corte de Texas por integrar una estructura criminal que enviaba semisumergibles con droga con destino a Centroamérica y los Estados Unidos. La Fiscalía reveló esta noche un paquete de pruebas para documentar la vinculación de 13 personas con la llamada Primera Línea y con ataques a la infraestructura y a la fuerza pública. Con el dossier se busca acusarlos de terrorismo y enviarlos a la cárcel. Fueron capturados 13 supuestos integrantes de la denominada Primera Línea, señalados de cometer actos violentos en Bogotá durante el paro nacional. La Fiscalía los señala de fabricar y usar bombas Molotov, pinchar llantas de las tanquetas del SMAT, agredir a los uniformados con objetos y sustancias peligrosas y de secuestrar y vandalizar buses del SITP. Entre las pruebas que presentó la Fiscalía contra los jóvenes capturados está la declaración de un agente infiltrado en la Primera Línea de Engativá y fotos que este agente logró con un reloj que tenía cámara escondida. También hay videos de cámaras de seguridad, pantallazos de conversaciones de WhatsApp, testimonios de vigilantes y de policías e interceptaciones telefónicas como esta. ¿De cuál carro estamos hablando? Porque en Suba se quemó uno y el SIT que secuestramos también se quemó. Entonces, que se llevaron todas las florecitas y no nos dejaron ni una a nosotros. Y yo literal estuve a quemar ropa con esos manes, lo que fue Héroes, Mechas y yo estuvimos a quemar ropa con esos manes. Literal tumbamos como 3 frijoles, dimos una pela en el piso. Fácilmente era para, con jugueticos, con florecitas, era para haber dejado unos 4 quemados, sin asco. Por estos hechos se les imputó los delitos de concierto para delinquir, violencia contra servidor público, instigación a delinquir con fines terroristas, lanzamiento de objetos o sustancias peligrosas y perturbación en medio del transporte público. En audiencia, el fiscal del caso señaló que se trata de grupos radicales extremistas. Con aquellos que comienzan con una manifestación legítima, protegida por la Constitución y la ley, pero que abusan de dicha protección para ir más allá y pasar la línea de la legalidad a la ilegalidad. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento para los capturados, manifestando que representan un peligro para la sociedad y para el proceso. El consejero para la estabilización, Emilio Archila, reveló que se han invertido 10 billones de pesos en obras en municipios afectados por el conflicto armado. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, reveló que se ha invertido más de 10 billones de pesos en 170 municipios del país, históricamente afectados por la violencia y la falta de recursos económicos. Eso es como el 80% del valor de la primera línea del metro de Bogotá para las 6.6 millones de colombianos más afectados por la violencia y la pobreza. Los grupos étnicos y las comunidades con altos índices de pobreza fueron los más beneficiados con la ejecución de estos planes para el desarrollo. Tiene temas de educación, de salud, reactivación económica, ordenamiento social de la propiedad, infraestructura, vías, telecomunicaciones, vivienda, agua. El anuncio se hizo en Medellín durante el balance de 3 años de implementación de los programas con enfoque territorial. La Corte Suprema de Justicia no investigará al senador Iván Cepeda por haber borrado conversaciones que sostuvo con el principal testigo contra el expresidente Álvaro Uribe. Uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe, Víctor Mosquera, había denunciado ante la Corte Suprema al senador Iván Cepeda, acusándolo de haber cometido un delito por haber borrado los chats que sostuvo con Juan Guillermo Monsalve, considerado el principal testigo contra Uribe dentro del proceso que cursa en su contra por soborno y manipulación de testigos. El abogado Mosquera asegura que esa conversación eliminada es la génesis del proceso contra Uribe y contra el ex representante Álvaro Hernán Prada. Pero la sala de instrucción de la Corte advirtió que las conversaciones privadas son inviolables y que la Constitución protege el derecho a la intimidad. Por tanto, no existe un deber de conservar comunicaciones privadas. Todo el procedimiento de entrega de evidencia que hicimos junto a mi abogado a la Corte fue totalmente legal. En entrevista con este noticiero, el testigo clave en el caso que se adelanta contra el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, por presuntos nexos con el ELN, negó cualquier vínculo con esa guerrilla.
Johnny Alexander Bello Ortega, ingeniero y contratista en el departamento de Arauca, es, según la Fiscalía, una de las piezas clave en el proceso contra el actual gobernador de Arauca, José Facundo Cisneros Castillo, por presuntamente entregarle contratos públicos al ELN a cambio de seguridad y otros beneplácitos. Según la Fiscalía, Bello Ortega, quien recibió millonarios contratos por los que se investiga al mandatario, es conocido con el alias de El Gordo Giovanni y haría parte de las milicias del ELN. En exclusiva con este noticiero, Bello niega esta acusación. Es una falsedad de todas las falsedades. La verdad, yo lo que soy es un empresario el cual se dedicaba a trabajar durante más de 12 años. Bello reconoce que tiene un familiar que pertenece al ELN, pero niega que éste tenga algún vínculo con los contratos que él ha ejecutado. Ningún grado de consanguinidad se juzga. Yo creo y tengo la percepción que cada uno debe responder por sus actos. Yo no puedo responder por los actos de mis familiares. Según la Fiscalía, Bello Ortega recibió contratos que ascienden a más de 5.300 millones de pesos para estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa, entre otros. Al gobernador de Arauca se le imputaron cargos, pero aún está pendiente que se defina su lugar de reclusión mientras avance el juicio. El senador Gustavo Petro se refirió a las recientes elecciones en Nicaragua. Dijo que no puede aceptar lo que pasó en ese país y aseguró que si fuera el presidente no reconocería los resultados. Las declaraciones del candidato Gustavo Petro sobre las elecciones en Nicaragua se dieron al final de una reunión con el registrador. Yo no las reconocería, por la misma razón que un gobernante queriéndose reelegir no puede perseguir ilegalmente a sus opositores, por la misma razón que acaba de suceder también en Nicaragua, pues no puedo aceptar lo que ha pasado en Nicaragua. Fueron varias las denuncias que hizo el candidato Gustavo Petro el jueves pasado sobre la posibilidad de un fraude en las elecciones del 2022. Una de ellas, el software para estos comicios electorales. De esto habló con el registrador. Efectivamente hay un proceso de cambio del software que esperamos se consolide y se pueda aplicar en las elecciones de marzo. Un tema es el censo electoral que se va a depurar. En el día de hoy el candidato presidencial además hizo pública su declaración de renta, en la que puede verse un saldo a favor por más de 20 millones de pesos. El registrador además se reunió con la directora del Centro Democrático para explicarle también cómo avanza la logística de cara a las elecciones. Los encuentros continúan con otros partidos. La Corte Constitucional determinó que el mural conocido como "¿Quién dio la orden?", que relaciona a altos mandos de la fuerza pública con los llamados falsos positivos, es de trascendencia nacional. La Corte tumbó una tutela que prohibía la circulación de esta imagen. Considera que la publicación no es difamatoria y que es de interés público en atención al impacto del conflicto armado en Colombia. Advirtió que se trata de un discurso protegido. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, reveló cifras récord en las utilidades netas de la compañía, las cuales alcanzan un acumulado de 10.6 billones de pesos. La petrolera reveló sus estados financieros correspondientes al tercer trimestre del año, obteniendo los mejores resultados en los últimos 10 años. De acuerdo con el reporte, en este periodo, las utilidades netas fueron de 3.8 billones de pesos, mientras que un año atrás se ubicaron en 355.000 millones de pesos. Para el acumulado del año, enero-septiembre, las ganancias llegaron a 10.6 billones de pesos, es decir, 6.3 veces más que en 2020. Complacidos con un trimestre que ha sido bueno desde el punto de vista de resultados, desde el punto de vista de los ingresos, del EBITDA, de la utilidad. La producción petrolera se ha venido recuperando y para el tercer trimestre llegó a 684.000 barriles por día. La meta es cerrar el año superando la barrera de los 700.000 barriles por día, jalonada principalmente por los precios del crudo en el mercado internacional. Acabemos el año con un poco más de 400 pozos de desarrollo, que está en línea con lo que habíamos planeado. El directivo afirmó que Ecopetrol es una empresa sólida y con la adquisición de Interconexión Eléctrica ISA avanza en el proceso de transformación energética. La emisión de acciones ya autorizada por la Superintendencia Financiera se realizará en el mejor momento del mercado. Cuando veamos nosotros que las condiciones del mercado son las condiciones que meritan que hagamos una emisión y que tengamos el mayor grado de certeza o certidumbre que la emisión va a ser
exitosa. Frente a los proyectos de fracking, la compañía adelanta los planes ambientales ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para obtener el visto bueno en Puerto Wilches, Santander. Por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que el crecimiento de la economía colombiana estará por encima del 8,5% para el cierre del año. Así lo señaló el jefe de la cartera de Hacienda durante un conversatorio sobre perspectivas de crecimiento de la economía colombiana organizado por Investigaciones Bancolombia. Según el funcionario, de seguir el ritmo como se viene registrando con el plan de reactivación, la economía estará por encima del 8,5%, recordando que el pronóstico inicial en el marco fiscal era del 6%. Es un hecho también que las expectativas están generando un resultado muy satisfactorio para nuestro país. Las expectativas solo de comercio y de industria muestran el mejor resultado en por lo menos 41 años en la historia del país. Los sectores que más jalonan el crecimiento son el comercio, la industria y la construcción. La Contraloría General denunció que son insuficientes los recursos para la aplicación del enfoque de género en la implementación de los acuerdos de paz. La Contraloría y la Unión Europea cuestionaron en 2 informes sobre la ejecución de los recursos para las víctimas y para el acuerdo de paz, que en los últimos 2 años solo se hayan destinado 403.000 millones de pesos para el enfoque de género, dirigido a las mujeres y a la población LGBTI. De todo el dinero, por ejemplo, de los temas del acuerdo, solo el 4% ha sido dirigido específicamente a los temas de mujer y de género. La destinación es bastante marginal. Este 4% resulta bastante reducido en relación con los retos que nos plantea el Acuerdo Final para la Paz para construir equidad de género. La implementación del Acuerdo de Paz cuesta 145 billones de pesos, según los cálculos del ente de control. La Corte Constitucional empezó el análisis de 3 tutelas con las que se pretende suspender la erradicación forzada de cultivos ilícitos. Las tutelas interpuestas por organizaciones de cultivadores de coca en Nariño, Cauca y norte de Santander buscan que la erradicación sea el último recurso y solo se use de forma excepcional. Debería dársele prioridad a los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, a los consensos o acuerdos que se lleguen con comunidades, y estamos en un evento en el que el gobierno se salta esos 2 primeros pasos y está pretendiendo la erradicación forzada que pone en una situación de riesgo inminente a las comunidades. También reclaman que las acciones contra el narcotráfico no se concentren en los cultivadores. El Estado colombiano se comprometió a través de los acuerdos para la paz en perseguir a los eslabones más altos de esa cadena y no necesariamente a los más débiles. Chalecos antibalas que fueron usados por periodistas en medio del cubrimiento del paro nacional de este año resultaron estar vencidos. Además, provenían del liquidado Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. La Fundación para la Libertad de Prensa argumentó que compraron los chalecos de buena fe a una tienda en Bogotá sin saber que estaban en mal estado. El almacén Baraya, ubicado en la calle 106 con carrera octava en el norte de Bogotá, fue el proveedor directo de 43 chalecos antibalas vencidos y en mal estado para la Fundación de Libertad de Prensa. Así lo comprueba esta carta donde el director de la FLIP denuncia que los elementos fueron comprados de buena fe por medio de 2 facturas y que resultaron estar relacionados con la posible comisión de delitos y actuaciones irregulares e ilegales. La situación puso en peligro la vida de al menos 20 periodistas extranjeros y otros 6 nacionales, a quienes la FLIP les brindó el préstamo de los chalecos antibalas en medio del paro nacional de este año sin saber que estaban en mal estado. En este otro documento se afirma que los chalecos de la empresa Miguel Caballero debían ser destruidos en el momento que se dio de baja por parte de la Policía de Bogotá al Fondo de Vigilancia y Seguridad de la capital, entidad que tenía a cargo estos elementos. Por ahora se desconoce cómo llegaron los chalecos a la tienda del norte de Bogotá. El almacén dice estar preparando un comunicado para explicar la situación. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, denunció que los centros transitorios de detención en Bogotá están en peores condiciones que las mismas cárceles. Una visita sorpresa realizó la Defensoría del Pueblo en las unidades de reacción inmediata de Puente Aranda, en Gativá, y a la estación de policía de Kennedy. Las imágenes dejan en evidencia la crisis por hacinamiento. Estos lugares, pese a tener una capacidad para aproximadamente 30 personas, albergan hasta 780 detenidos. Lugares construidos para tener a una persona hasta 36 horas se han convertido en cárceles donde algunos duran hasta 2 años. Hacemos un llamado urgente a la Alcaldía de Bogotá
para que se apersone de la situación de los detenidos en estos centros. La estación de policía de Kennedy reporta un hacinamiento del 1016%, la URI de Puente Aranda un hacinamiento de 776% y la de Engativá 442%. Colombia registró un repunte tanto en los contagios con COVID-19 como en las muertes en el conteo de las últimas 24 horas. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud confirmó que en las últimas horas otras 2.199 personas se infectaron de coronavirus. Los casos activos también subieron a 12.186. Las muertes reportadas en las últimas horas, otras 39. El total de fallecidos por COVID-19, 127.610. Recuperados aumentan con otros 2.199 para un total de 4.862.352. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El sábado con 1.999 casos, 32 fallecidos. El domingo 2.061 contagios, 45 fallecidos. Ayer 1.917 casos, 38 fallecidos y hoy 2.199 casos, 39 fallecidos. El Ministerio de Salud reveló hoy el impacto del COVID-19 en la población infantil. 253 menores han perdido la vida por el coronavirus. Aunque la población infantil ha sido catalogada como menos vulnerable al COVID-19, según los registros del Ministerio de Salud, entre marzo del 2020, cuando inició la pandemia, hasta noviembre de este año, se han reportado ya 400.000 menores contagiados con el coronavirus. Ante esta cifra, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, insistió en la urgencia de vacunar a la población infantil. La vacunación de niños y jóvenes es vital para el Plan Nacional de Vacunación, es vital para la inmunidad colectiva. El mismo reporte del Ministerio de Salud da cuenta de un total de 253 menores fallecidos por COVID-19 desde que inició la pandemia. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, reveló que las adopciones han disminuido e hizo un llamado a la solidaridad para encontrar un hogar a más de 4.000 menores de edad. En el marco de la conmemoración del Día de la Adopción, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reveló que actualmente en el país hay 4.144 niños sin hogar que están a la espera de ser adoptados. Muchos de estos niños y niñas son mayores de 7 años, tienen familias extensas, hermanitos y tienen alguna condición de discapacidad. En los últimos años ha venido disminuyendo el número de adopciones, mientras en 2019 se contabilizaron 1.390 niños adoptados. En 2020 la cifra bajó a 1.036 y en lo corrido de este año 2021 se contabilizan 772 menores que a través de este proceso lograron encontrar una familia. Para acabar con el drama de personas quemadas, sobre todo menores de edad, la plenaria del Senado aprobó esta noche un proyecto de ley que busca reglamentar el uso de la pólvora y los juegos pirotécnicos. El proyecto del senador Rodrigo Lara, que fue aprobado por unanimidad en la plenaria del Senado de la República, pasa ahora a tercer y cuarto debate en la Cámara de Representantes. Busca reglamentar el uso de la pólvora. Para que todos los colombianos puedan gozar de la pólvora en condiciones de total y absoluta seguridad. Y no volvamos a ver esos espectáculos tan tristes y lamentables de niños quemados en diciembre. La iniciativa contempla también campañas pedagógicas en los municipios. La votación del Plan de Ordenamiento Territorial terminó en una dura pelea en el Consejo de Bogotá. Concejales verdes se enfrentaron con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, luego de que fueran obligados por ley de bancadas a votar positivo este proyecto pese a sus reparos. Mis principios no se negocian. Una profunda fractura en la bancada verde quedó al descubierto este martes, luego de que 7 de 12 concejales tomaran la decisión de aplicar la ley de bancadas para votar a favor el plan de ordenamiento territorial. Desgraciadamente, estas son las estrategias que tienen que usar para aprobar un plan de ordenamiento territorial que no tiene en cuenta la ciudadanía. Los concejales Lucía Bastidas, Martín Rivera, Diego Cancino y Luis Carlos Leal, quienes han manifestado serias dudas al proyecto, rechazaron la decisión y con cintas verdes en su tapabocas denunciaron censura. Lo que necesitan es eso, que en silencio voten los caprichos de la administración sin pensar. Censura, mordaza, antidemocracia, dictadura.
que es lo que representa hoy el Partido Verde en Bogotá. Que a uno le pongan un tapabocas para evitar la muerte y para evitar el COVID es absolutamente legítimo y lo defendemos. Pero que le pongan a uno un tapabocas con una mordaza para limitar la libertad de expresión es una expresión autoritaria. Creo que le queda muy mal, secretario, lavarse las manos cuando usted ha estado presente siempre en esta corporación, moviendo los votos. La discusión subió de tono en los pasillos. Los 4 concejales encararon al secretario de gobierno e hicieron duras acusaciones. Usted me ofreció que qué puestos quería tener en la oficina de la alcaldesa. Sí, señor. Y aquí Jaime Flores también me ofreció. Hay acusaciones temerarias sin ninguna prueba, simplemente decir del otro algo de lo cual no se tiene ninguna ni información ni prueba, simplemente para generar un debate político. Este martes empezaba la votación del POT, pero se suspendió la sesión. Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, a través de sus mamos tradicionales, bajaron hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá para hacer un llamado al país por el respeto y la protección de los territorios y culturas indígenas de Colombia. Casi nunca dejan su tierra sagrada ni sus cancarguas, pero esta vez llegaron hasta la Plaza de Bolívar para exigir que se respete el derecho a la autodeterminación. Los mamos mayores del pueblo arhuaco vienen a pedirle, a exigirle al Estado colombiano, al presidente Iván Duque, que respete su gobierno. Hablaron sobre la cumbre COP26. Los pueblos indígenas pidieron que se respeten los mandatos de sus propios gobiernos. Delincuentes asesinaron a un policía retirado en medio de un atraco en la calle 26 en el occidente de Bogotá. Delincuentes en moto atacaron con arma de fuego a un ciudadano que caminaba por el barrio Normandía, al parecer por robarle el celular. Un delincuente lo aborda, hay un forcejeo y el delincuente le propina un disparo con arma de fuego, ocasionándole la muerte. Las autoridades ofrecieron una recompensa por 20 millones de pesos para dar con el paradero de los asesinos. La víctima, identificada como Víctor Velázquez, pertenecía a la Reserva Activa de la Policía Nacional. En Cali, las autoridades capturaron a un individuo que es señalado de ser un violador en serie. La policía ubicó en zona rural de Cali a un sujeto señalado de abusar sexualmente de varias menores de edad, entre las cuales se encuentra una niña de 13 años desde el 10 de mayo del 2021 hasta el pasado 3 de octubre, fecha en que la víctima logró escapar y denunciar. Hacía 3 años el sujeto la tenía intimidada, la llevaba a su casa, allí cometía acceso carnal abusivo a esta menor de edad. Ella estaba encerrada en esa casa, también la colocaba a hacer las labores domésticas. El hombre se aprovechaba de la situación financiera de las menores para ganarse su confianza con regalos y luego abusarlas sexualmente. Nos llegaron 8 denuncias más de este tipo. Según las autoridades, el detenido las amenazaba de muerte para que no denunciaran. El zoológico de Cali tiene un nuevo integrante. En las últimas horas nació una cebra que se encuentra en excelentes condiciones. Esta es la pequeña cebra hembra que nació hace 2 días en el zoológico de Cali y ahora se roba toda la atención tanto de visitantes como de los cuidadores y por supuesto la de su madre, que la cuida con recelo después de soportar los 350 días de gestación. A pesar de que su mamá es primeriza, ha sido una excelente mamá y se ha encargado de darle todos los cuidados, de protegerla, de enseñarle el hábitat, de alimentarla, y pues nuestro equipo de personal médico, veterinario, cuidadores han estado todo el tiempo observando ese comportamiento. Desde el primer momento pudo caminar sin contratiempo, corre e interactúa con su entorno y podría alcanzar los 1.5 metros de altura. La directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero Barco, anunció la inclusión de ciudadanos venezolanos regularizados en el CISBEN. Los venezolanos residentes en Colombia podrán acceder a los servicios que ofrece el CISBEN una vez obtengan el permiso especial de protección temporal. Según el índice de pobreza multidimensional del DANE, el 44,2% de los venezolanos es pobre.
estamos trabajando con las alcaldías y a través de Migración Colombia para poder tener la posibilidad de que cuando reciban el documento inmediatamente puedan solicitar la encuesta y de esa forma puedan tener acceso a los programas sociales del país. De otro lado, la directora de Planeación Nacional les llamó la atención a los alcaldes del país. Dijo que hay 13 billones de pesos disponibles en regalías para obras de infraestructura y desarrollo social que no han podido ser ejecutados por falta de proyectos viables. La directora del Departamento Nacional de Planeación también informó que la meta del gobierno es reducir la pobreza del 42% a un 35% de aquí hasta el final del mandato. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, destacó que en los últimos meses se han recuperado cerca de 1 millón de empleos que se habían perdido en la pandemia. En una conferencia virtual organizada por Bancolombia, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, estimó que en el periodo junio a septiembre se han recuperado 1 millón de los empleos perdidos durante la pandemia, pero también llamó la atención durante la conferencia en torno al mayor problema que enfrentan los hogares del país y es el aumento de los precios de la canasta familiar. La inflación total, digamos, que está en 4,51%, afecta la capacidad de compra de los colombianos y es la más visible y por lo tanto es muy fácil caer en mecanismos de indexación. El Banco de la República estima que hasta el momento se ha recuperado el 88% de los empleos perdidos por la pandemia. El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, destacó la reactivación que está experimentando el mercado laboral en Colombia. Al ser entrevistado en el programa Pregunta Yamí del ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, manifestó que el mercado laboral tiene serios signos de reactivación y que incluso los sectores de la población más afectados por el desempleo en medio de la pandemia, como son las mujeres y los jóvenes, ya se están recuperando laboralmente. La cifra la estamos mirando en estos momentos, pero creería que se ha venido recuperando muy fuerte sobre todo el tema de jóvenes, con más del 30% es jóvenes, las mujeres igual, con un 17-20%, y yo creo que con la política del gobierno nacional se está logrando este tema. El ministro de Trabajo confía en que en los próximos meses o incluso antes de terminar el periodo del actual gobierno, el desempleo alcance a bajar a una cifra de 1 dígito. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,69% a 1.384 puntos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 1,89% a 74.460 pesos. La acción de Mineros fue la que más bajó, con una pérdida de 2,91% a 3.942 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 20.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,95% a 33.200 pesos. El gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, reveló que el valor de la cosecha cafetera alcanzó los 12,8 billones de pesos. Los precios del café en el mercado internacional hoy en $2.05 la libra y los niveles de la tasa de cambio han significado cifras históricas para el sector cafetero del país. En el año cafetero comprendido desde el 1 de octubre de 2020 a septiembre de 2021, el valor de la cosecha se ubica en 12,8 billones de pesos, que representa un alza frente al periodo anterior de 9 billones de pesos. Los recursos invitan a aumentar el nivel de producción. Y esa plata es la que ha impedido que en 600 municipios de este país haya caído la segunda pandemia, que es la pandemia económica. El cinturón cafetero se ha mantenido gracias a los precios del café. Las lluvias han venido afectando a la industria por una menor afloración de los cultivos, llevando a la producción a niveles de 13,5 millones de sacos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.876 pesos con 86 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.483 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 5 centavos. El azúcar se transó en 19,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $84 con 25 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84 con 83 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.937 pesos.